Fíjate aquí en el versículo 37, que es cuando Pedro acaba de terminar y leemos, al oír esto, es decir, al oír lo que Pedro había dicho, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Lo ves? Se compungieron de corazón. Oyeron con sus oídos, entendieron con sus mentes, pero también sintieron el impacto en sus corazones. En otras palabras, se quedaron profundamente conmovidos por lo que oyeron y entendieron. Y otra vez veo aquí dos implicaciones para nosotros. La primera es que también nosotros necesitamos no solo oír el mensaje de Dios, no solo entenderlo, también nosotros, tú y yo, necesitamos sentir el impacto de la palabra de Dios y de la buena noticia acerca de Jesús en nuestros corazones. Y en segundo lugar, la gente a nuestro alrededor también necesita no solo entenderlo, sino sentirlo en sus corazones. Es verdad que todos somos diferentes, ¿verdad? Y hay algunas personas que se emocionan más que otras. Pero no estoy hablando del emocionalismo. Estoy hablando del efecto del mensaje del Evangelio sobre nuestros corazones. No debemos intentar nunca manipular las emociones de la gente. No. Pero lo que sí debemos hacer es explicarles el mensaje del Evangelio y luego orar por ellos y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en sus corazones. Pero hay que sentir el impacto del mensaje y no solo entenderlo. En teoría, tú y yo podríamos escuchar un mensaje y entenderlo y ser indiferentes. Pero para conocer a Jesús y para vivir como creyentes, tenemos que sentir el efecto, el impacto de la palabra de Dios y del mensaje de Jesús en nuestro corazón. Así que hemos visto que fueron, que oyeron, entendieron el mensaje, sintieron el impacto del mensaje. ¿Y qué más hicieron esas 3,000 personas? Pues en quinto lugar, preguntaron. Fíjate otra vez en este pasaje, Hechos capítulo 2 y en el 37, nuevamente dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hicieron una pregunta a Pedro y a los demás apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa pregunta que hicieron, solo 4 palabras, nada más, revela 4 cosas acerca de esas 3,000 personas. En primer lugar, revela su comprensión del mensaje que Pedro había predicado. Lo habían entendido, porque si no, nunca habrían preguntado, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y es porque habían entendido el mensaje de Pedro. Pero en segundo lugar, su pregunta revela su interés. No eran indiferentes, no pasaban olímpicamente del mensaje predicado por Pedro. Tenían interés en saber cuál es el siguiente paso, qué tenemos que hacer ahora. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Decídnoslo. Revela también, en tercer lugar, su pregunta, su preocupación. Estaban preocupados porque se habían dado cuenta de la verdad acerca de Jesús y se habían dado cuenta de lo que ellos mismos habían hecho pocos días o pocas semanas antes, pidiendo que Jesús, siendo Él el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador prometido por Dios, fuese crucificado por orden de Poncio Pilato, el gobernador. Habían participado en el asesinato del Mesías y ahora estaban compungidos de corazón, se sentían culpables, se sentían fatal por lo que ellos mismos habían hecho tan pocas semanas antes y estaban preocupados. Y su pregunta revela
esa preocupación que había en sus corazones. Varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos salir de esta situación en la que nos hemos metido por nuestra culpa? Y en cuarto lugar, su pregunta manifiesta su deseo. ¿Cuál era el deseo de esas 3,000 personas? Su deseo era ser perdonados, estar en paz con Dios y creer en Jesús y ser cristianos verdaderos. Y su pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque deseamos cambiar, deseamos ser creyentes de verdad, cristianos de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que estaban preguntando realmente con esas 4 palabras tan sencillas, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban preguntando, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer para deshacer el daño que hemos hecho? ¿Qué podemos hacer? Por favor, ayudadnos a saberlo. ¿Cómo podemos ser salvos? Y Pedro y los que estaban con él se lo dijeron con toda claridad a partir del 38, versículo 38. Pedro les dijo, como contestando esa pregunta tan sencilla, ¿qué haremos? Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta parte de esta historia? Pues podemos aprender que es bueno, a veces es importante que hagamos preguntas. ¿No tienes preguntas sobre Dios? ¿Preguntas sobre la Biblia? ¿Sobre el mensaje de Jesús? ¿No tienes alguna pregunta que hacer? Pues busca a alguien que te pueda echar una mano y hazle las preguntas que tengas. Porque es bueno hacer preguntas. Como consecuencia de hacer una simple pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro y los demás apóstoles se lo dijeron con toda claridad. Y unos minutos o pocas horas después eran todos cristianos, creyentes verdaderos. Es bueno hacer preguntas y es bueno que los que ya somos creyentes, que ya hemos conocido a Jesús, es bueno que nosotros estemos preparados para contestar las preguntas de la gente. Seguramente nunca vamos a poder contestar todas las preguntas, hay preguntas difíciles, pero es bueno que se hagan preguntas y es bueno que estemos preparados para responder a las preguntas de nuestros amigos y familiares, para que podamos ayudarles a conocer a Jesús. Así que fueron, oyeron, entendieron el mensaje, sintieron el impacto del mensaje, hicieron esa pregunta y por último, en sexto lugar, respondieron al mensaje acerca de Jesús. Tiene que haber siempre una respuesta de nuestra parte. No es suficiente que oigamos acerca de Jesús. No es suficiente que lo entendamos o incluso que nos sintamos impactados, pero tiene que haber una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Esas 3,000 personas que al principio de ese día eran judíos, pero todavía no eran cristianos, judíos que todavía no creían en Jesús, ellos sí que respondieron al mensaje del Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo respondieron ellos? Pues respondieron de 2 formas muy importantes. Primero, se arrepintieron de sus pecados. Fue la primera palabra de Pedro en respuesta a su pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro enseguida les dijo, arrepentíos, porque el arrepentimiento es necesario si queremos conocer a Jesús. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio, pero un cambio de verdad. Es un cambio que empieza en nuestra mente y pasa al corazón y pasa a nuestra vida y se produce un cambio de vida, una transformación de nuestra vida como respuesta al mensaje
de la Biblia al mensaje acerca de Jesús. El arrepentimiento es necesario si queremos ser salvos y conocer al Señor. Pero también, en segundo lugar, confiaron en Jesús como su única esperanza y como su perfecto Salvador. No solamente se dieron cuenta de sus pecados, no solamente hubo ese cambio en sus corazones, sino que entendieron que Jesús había venido precisamente para salvar a pecadores como ellos y como nosotros. Se arrepintieron, pero también con gozo confiaron en Jesús como su Salvador de forma personal. Y esas son las dos cosas que tú y yo tenemos que hacer si queremos ser cristianos, si queremos conocer a Jesús de verdad. Arrepentirnos de forma sincera de nuestros pecados, que son muchos en todos nuestros casos, pero también confiar en esa persona que nos puede salvar, que puede marcar la diferencia en nuestras vidas, que es Jesús. Arrepentimiento y confianza en Jesús son las dos respuestas que Dios busca de nosotros. Y para demostrar que su arrepentimiento y su fe en Jesús eran auténticos, fueron bautizados, se unieron a la comunidad cristiana, empezaron a vivir como verdaderos seguidores de Jesús. Fueron las consecuencias de la sinceridad de su respuesta al mensaje acerca de Jesús, la buena noticia. Y si tú quieres ser salvo o salva, si quieres ser cristiano, un cristiano de verdad, o si quieres ayudar a otras personas a conocer a Jesús, necesitas entender lo importante que es responder al mensaje de Jesús, como lo hicieron esas 3,000 personas el día de Pentecostés, con arrepentimiento sincero y confiando en Jesús y solo en Él como Salvador. Voy concluyendo. Qué gran diferencia puede marcar un día, un solo día, 24 horitas. Sí, sabemos que fue el Señor quien salvó a esas 3,000 personas, ¿verdad? Porque solo Él puede salvar a quien sea. Pero también es verdad que el Señor casi siempre usa medios para salvar a las personas a las que Él salva. Y hemos visto que lo que usó el Señor aquel día de Pentecostés para salvar a esas 3,000 personas fueron esas 6 cosas que hicieron ellos. Fueron, oyeron, entendieron el mensaje, sintieron el impacto del mensaje en sus corazones, hicieron esa pregunta tan sencilla: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y después respondieron con arrepentimiento sincero y con fe y con confianza en Jesús como su esperanza, como su Salvador. Si tú quieres ser salvo o salva, tú también necesitas ir a donde puedas conocer a Jesús. Necesitas oír y escuchar el mensaje, necesitas entender ese mensaje, necesitas sentir el impacto del mensaje, necesitas hacer tus preguntas a quien sea, necesitas responder como ellos, con arrepentimiento y con fe. Y si ya eres cristiano, el Señor te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, nos quiere usar a nosotros para que podamos ser de ayuda a otras personas, para que puedan conocer, entender y abrazar el maravilloso mensaje acerca de Jesús, el Salvador de pecadores como nosotros. Amén.